Mira, capitán. Lo del súper. Ya ese es el de 10 que yo te decía. A mí se me hace más fácil hacerle el video. Calma, calma, calma. Ya están los papás del cuarto A, cuarto B, que se quiten las calmas. ¡Quiero papá! La chica.
Y es así como se despiden nuestros alumnos del cuarto A y cuarto B. Un fuerte y caluroso aplauso para ellos. Felicidades. Todo tu baile.